Bueno, muy buenos días, muchachos. Mi nombre es Rosa Ester Rodríguez y soy la coordinadora de Proyecto Protégeme México. Quiero comentarles que Proyecto Protégeme es un programa de prevención del abuso sexual infantil, prevención del uso inadecuado de las redes sociales y prevención de la trata de personas. Este programa es impulsado por AGLOW de Cuauhtémoc IAP y apoyado por el DIF estatal, la Fundación del Empresariado Chihuahuense y Proyecto Protégeme Internacional. Proyecto Protégeme Internacional actualmente se encuentra laborando en 10 países latinoamericanos, tiene su sede en Missouri y bueno, es una de las organizaciones que está impulsando también esta iniciativa. El tema que vamos a estar trabajando hoy es la pornografía y sus consecuencias y vamos a estar hablando de las estadísticas, nos dan el por qué aquí estamos abordando esta temática. Vamos a ver qué es la pornografía, a quiénes les afecta, cómo les afecta y qué debemos de hacer. Empezando por las estadísticas, de acuerdo con un informe del Senado de la República, México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil. Y también el primer lugar en difusión y segundo lugar en producción de pornografía infantil a nivel internacional. Según estimaciones de la UNICEF, la pornografía infantil es uno de los negocios más lucrativos en el mundo después del narcotráfico. La Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos anunció que México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil. Lamentablemente, a nivel nacional, Chihuahua está ocupando ahorita, está entre el segundo y el tercer lugar en violencia sexual contra menores, y la ciudad de Cuauhtémoc, aquí donde radicamos, está también ocupando el segundo lugar a nivel estatal. Eso quiere decir, muchachos, que si nosotros pusiéramos una... si nosotros pusiéramos un foco rojo en el lugar de mayor incidencia con respecto a esto, lamentablemente quedaría demasiado cerca de nuestro entorno, demasiado cerca de nuestras familias. 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños ha sido seducido en secreto por alguien de su familia. Casi siempre una persona acostumbrada a la pornografía. Antes el promedio de edad de estos niños era entre 12 y 15 años. Ahora lamentablemente es entre 5 y 10 años y cada vez más nos vamos dando cuenta de cómo incluso bebés están siendo abusados sexualmente. Durante este periodo de confinamiento, el número de visitas a páginas pornográficas se ha incrementado a más del doble a nivel mundial, debido al mayor tiempo que pasan las personas en Internet, también debido al estrés que genera esta situación de la contingencia. Es por eso que ahorita tanto la Fundación del Empresariado Chihuahuense como el DIF estatal están muy interesados de generar esta alerta con respecto a la situación de la pornografía. ¿Y qué es pornografía? Es información que tiene como propósito estimular sexualmente a la persona expuesta a ella. Si yo preguntara a ustedes, bueno, ¿y tú qué es pornografía? ¿Qué me puedes decir de la pornografía? Bueno, la mayoría de ustedes dirían, no, pues es que son las películas eróticas o son las imágenes de las chicas con poca ropa o son las imágenes de actividad sexual. Y ciertamente todo esto es pornografía y tiene un propósito muy puntual, que es
estimular sexualmente a las personas que se exponen a ella. Y aquí pasamos a la siguiente pregunta. ¿Y a quiénes les afecta? Afectan a todas las personas, independientemente del sexo, de la edad, de la preparación académica y del nivel socioeconómico. A veces existe, pudiéramos estar creyendo que la edad, fíjense, aquí hay una trampa muy interesante. Generalmente nosotros las películas con alto contenido erótico, con alto contenido sexual, se les denomina películas para adultos. Y eso nos pudiera estar llevando a pensar que a los adultos no les afecta la pornografía. Lamentablemente sí afecta independientemente de la edad que tengas. También existe la tendencia que solamente afecta a los hombres y que no hay mujeres adictas a la pornografía. La realidad es que ciertamente los hombres son más estimulados sexualmente a través de la vista y caen cautivados por la pornografía de una manera más fácil. Sin embargo, cada vez hay más mujeres que son asiduas a ver pornografía. También pudiera existir la tendencia a pensar que a las personas con un alto grado de nivel académico no les afecta en aras de lo que podríamos llamar como entre comillas, en aras de, permítanme, estoy aquí moviendo un poquito esto, de que se cuenta con un amplio criterio y la realidad es que igualmente afecta. ¿Por qué nos afecta a todos? ¿Por qué nos afecta? Porque todos somos seres sexuados y por cuanto somos seres sexuados, somos susceptibles de ser estimulables sexualmente. Y eso es lo que hace la pornografía. Estimula sexualmente a la persona. ¿A quiénes les afecta y cómo es que afecta? La pornografía provoca adicción sexual. Y aquí cuando ya hablamos de adicción, bueno, ya estamos hablando de problemas, ¿verdad? Porque toda adicción conlleva fases evolutivas. Se empieza por poco, se avanza cada vez más y se termina de una manera en que nadie quisiera terminar, ¿verdad? Bien, cuando se llega a cierto nivel de placer, siempre se busca alcanzar el siguiente. Y para sostener el mismo grado de erotismo, es necesario buscar nuevas experiencias. ¿Qué quiere decir esto? Que al igual que cualquier otra droga, se empieza por poco, por poca frecuencia y por poco contenido, y posteriormente tu mismo sistema te va exigiendo más. Ya no es suficiente lo mismo que veías al principio, ya se busca algo más intenso, algo más extremo, y se busca y definitivamente aumenta la frecuencia con la que se accesa a las páginas pornográficas. Es así como se va generando la adicción. Y bien, estas fases evolutivas se presentan de tres formas. Existen tres fases evolutivas. La primera es la persona emite conductas que son regularmente aceptadas, aun cuando algunos las rechazan, como por ejemplo las fantasías sexuales y la masturbación. Se da la exposición a la pornografía, se da el almacenamiento de imágenes pornográficas en la mente que cumplen el propósito de estimular sexualmente a la persona. Y entonces se da paso a lo que es la fantasía sexual, el estar imaginando. La masturbación compulsiva es la fantasía sexual invita a la masturbación compulsiva con el propósito de aumentar el grado de placer que se está sintiendo.
esa es la primera fase, donde la persona puede decir, bueno, ¿y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema si la fantasía sexual se genera en mi mente y esa mente me pertenece a mí? Si la masturbación se genera en mi cuerpo, bueno, si ambas cosas me pertenecen, yo soy libre de hacer lo que quiera con ella, con mi cuerpo, ¿verdad? Con mi mente y con mi cuerpo. ¿Ok? Esta es la primera etapa donde pareciera que esto no tiene gran trascendencia, que es algo muy personal mío y que no va a afectar de ninguna manera. Muy bien, pasamos a la siguiente fase evolutiva, donde la persona emite conductas que pudieran considerarse no peligrosas, pero que sí ponen en riesgo ya a terceras personas. Aquí ya estamos hablando del sexting y del acoso sexual, donde la persona ya se acostumbra a buscar estar erotizada, donde su mente está saturada de imágenes sexuales y donde ya está la búsqueda de más satisfactores. Y el sexting, por lo regular, se da dentro de las relaciones, dentro de las relaciones afectivas, dentro de las relaciones de pareja. Y entonces ya, y se da por lo general dentro de la línea del contexto romántico, ¿verdad? Donde se están diciendo cosas de amor muy natural dentro de la relación de noviazgo, dentro de la relación de pareja, y entonces está como la invitación, ándale, mándame una foto sexy para motivarme, y ay, es que eres tan bella, y eres tan bonita, y entonces está esa gratificación que recibe la otra persona de saberse hermosa y deseada, y entonces está el envío y la recepción de información sexual a través de las redes sociales. Y bueno, aquí podríamos decir, bueno, pero si es nada más entre novios, ¿cuál es el problema? Una vez que se sube la información a las redes sociales, se pierde el control sobre ellas. Una vez que esa imagen es enviada, ya no sabes dónde va a parar. Y cuando se pierde esta privacidad, de veras se genera una situación psicológica en la persona que se encuentra dentro, siendo protagonista de este contenido sexual. Hay mucha vergüenza, la persona se siente sumamente exhibida y hay el deseo hay procesos depresivos realmente complicados y aquí ya estamos poniendo en riesgo a las personas. La tercera fase evolutiva es el comportamiento, es cuando el comportamiento de la persona es considerado criminal por la sociedad, como el grooming. De hecho, el sexting ya es considerado también un delito. El grooming, tenemos el incesto, donde hay el abuso sexual al interior, donde hay actividad sexual al interior de las familias, donde un padre, un tío está abusando de una persona al interior de la familia. Y aquí hablo un poco como orientando la mayor ocurrencia que es por parte de los hombres, pero quiero comentarles también que el abuso sexual en el 13% de los casos, el agresor es una mujer, en el 13% de los casos. Hay mujeres que son agresoras sexuales. Bien, ya tenemos un comportamiento de delito, donde la persona en la búsqueda de querer tener y de accesar a mayor contenido sexual, ya genera perfiles falsos a través de las redes sociales, se presenta como una persona de la misma edad, con los mismos intereses, genera una relación de amistad, posiblemente va luego, ahora ya se dan mucho los novios virtuales, que realmente es una persona que no se conoce, pero que ya se tiene una relación romántica, y de ahí ya se pasa a pedir información de contenido sexual,
¿verdad? Y posteriormente esto da cabida a otros delitos como la sextorsión, donde ya la persona mandó información sexual de sí misma y ya la otra persona está diciendo, si no me mandas algo más intenso, entonces voy a publicar lo que me has mandado. Y entonces se vive esta situación ya de una situación criminal. Y quiero comentarles que el doctor Patrick Carnis, quien es fundador y consultor principal del Instituto de Investigación de Adicción Sexual, él en uno de sus libros menciona que la pornografía favorece la formación de abusadores potenciales. Nosotros estamos trabajando, el proyecto Protégeme trabaja desde diferentes vertientes. Por un lado, estamos dando un taller de prevención del abuso sexual infantil para los niños de primaria. Con los chicos de secundaria estamos trabajando lo que son los riesgos de las redes sociales. Hablamos del sexting, del ciberbullying, de la sextorsión, de la pornovenganza, hablamos de todos estos riesgos. Y también, y en el nivel medio superior, estamos trabajando lo que es la pornografía y sus consecuencias. Porque, y más en este tiempo que estamos viviendo ahorita por motivo de la contingencia, donde se ha exponenciado de una manera muy, muy, muy dramática la visita a las páginas pornográficas. Bien, esta es la tercera fase evolutiva. ¿Y qué cosas propicia la pornografía? Los valores de la persona se distorsionan. ¿Qué es lo que la persona que se expone a la pornografía, que empieza a ver la actividad sexual y empieza a ver estos cuerpos perfectos, estas personas deseosas siempre que se muestra dentro de la pornografía, deseosas de tener actividad sexual? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Empiezan a lastimar a las personas alrededor de ellos, exigiendo que una competencia realmente desleal, donde se le pide tener un cuerpo perfecto, se le pide tener un comportamiento sexual inapropiado que se muestra en la pornografía, y se da, la persona que acostumbra a ver pornografía empieza un proceso que le llamamos el proceso de cosificación. ¿Qué es la cosificación? Cuando a la persona ya no se le mira como con la dignidad de persona que todos los seres humanos merecen tener, sino se le mira como el objeto para lo cual será usado para mi gratificación sexual. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay una gran falta de respeto por la dignidad humana. La persona empieza a funcionar todo en aras de obtener su gratificación sexual. En su calidad de adicción, como les decía, cada vez va siendo menos suficiente lo que ya se lleva en cuanto a consumo de pornografía, y de ver pasan a desear ser protagonistas de lo que ahí se ve. Se tiene una doble vida. Esto de la doble vida es algo muy interesante, pero es muy, muy, muy fácil de que se geste. Una persona que ve pornografía no le va a andar platicando a sus padres, a las personas dentro de su contexto familiar, a su papá, a su mamá, a sus hermanitos, que ve pornografía, ¿verdad? Lo mantendrá siempre como en secreto, porque moralmente hablando, pues es algo inapropiado. Y entonces lo manejará también, mucho menos enterará a la gente a su alrededor, los que son motivo de su afecto, como su familia cercana, mucho menos los enterará del tipo de pensamientos y de ideas que se le van gestando en la mente a través de ver la pornografía, ¿verdad?
cómo se empieza a imaginar a las chicas, cómo empieza a sexualizar los comportamientos de las demás personas, y entonces eso lo mantiene en una doble vida. Es una persona que la gente a su alrededor lo conoce de determinada manera, pero hay otra vida oculta. Favorece la eyaculación precoz y hay un alto grado de falta de satisfacción sexual. Ahorita ustedes están muy jóvenes, pero en un futuro, ya cuando decidan formar una familia, tener un matrimonio establecido, claro que lo ideal y lo que toda pareja quiere es sexual satisfactoria, muy agradable. Y lamentablemente el tener el acceso a la pornografía y el vivir de esta manera definitivamente hará mucho daño a su vida sexual en el futuro. Cometerán errores de interpretación sexualizando el comportamiento de las demás personas. Tal vez una sonrisa de una chica, de un chico, se interpretará como que esa persona quiere conmigo, pensando que tiene una intención sexual para con uno, pero es precisamente lo que se genera por la cuestión de la erotización, de la constante erotización y la búsqueda de mantenerse erotizado, ¿verdad? Quiero comentar, ¿qué hacer al respecto? Quiero comentarles un poco acerca de qué cosas debemos de estar haciendo para resolver esta situación de la pornografía. Si tú por alguna razón te has dado cuenta de que estás buscando, porque hay una como una búsqueda, hay un reclutamiento, y de hecho finalmente cuando accedes tú a páginas pornográficas, ya el mismo sistema te envía otros enlaces, entonces queda saturada tu computadora de invitaciones a abrir nuevas páginas. Y entonces se da esta gran oferta de pornografía. La invitación es, apártense de la pornografía, fortalezcan la comunicación y los lazos de afecto con sus padres, con su pareja, con sus seres queridos. ¿Por qué es importante fortalecer esto? Porque en la medida en que tú te acercas y valoras el lazo afectivo que tienes con las personas cercanas a ti, entonces tú te vas confrontando a ti mismo y te vas dando cuenta de que tu familia no merece que tú seas una persona con una doble vida. Tu familia no merece que tú te vayas gestando como un peligro para tu propia familia. Y vas empezando a valorar realmente. También evita relacionarte estrechamente con personas acostumbradas a la pornografía. ¿Por qué? Porque es lo mismo, esta misma recomendación se hace con todas las demás adicciones. Una persona que consume invitará a otros a consumir. Y entonces estará siempre esa presión social de que tú deberías, si es que eres suficientemente hombre, deberías de estar consumiendo pornografía. Rechacen abiertamente la pornografía. Ninguno de los que estamos aquí conocemos si hay una doble vida en alguno de ustedes. Pero ustedes sí se conocen a sí mismos, saben qué tantas veces al día, con qué tanta frecuencia, qué tipo de pornografía pudiera ser que estuvieran buscando. Lo que ustedes no hagan por ustedes mismos, difícilmente alguien más lo hará. Les recomiendo esta página de internet, yabastaonline.com. Es una organización, Ya Basta es una organización que trabaja con personas que quieren dejar de tener esta atracción hacia la pornografía, ¿verdad? Y quiero comentarles también, todavía nos queda un poquito de tiempo, quiero comentarles y darles un ejemplo de lo que es la doble vida. El año pasado, más o menos como por ahí, como por mayo,
salió una noticia, y estas noticias son muy recurrentes, pero por motivo de estar trabajando esa temática, me acuerdo particularmente de ese tema, de ese caso, no de ese tema, sino de ese caso. El caso de una niña en Chihuahua de 6, 7 años que desapareció. Resulta que esta niña estaba fuera de su casa jugando con otras niñas y, y pasó un vehículo y, y resulta que esta niña se subió y se la llevaron. Pensamos que posiblemente esta niña fue atraída a través de la promesa de un juguete o de un dulce. El tal caso es que la niña se sube y este joven se la lleva. Posteriormente, ya cuando se da la detención del joven y se dan todas las declaratorias, todo esto lo vimos en las noticias. Seguramente todavía está por ahí en alguna página de noticias. Resulta que este joven era un conductor de un Uber y entonces un chavo aproximadamente de unos 24 años. Luego en la declaratoria de este joven, él dice que pasó, invitó a la niña a subirse, la niña se subió, la condujo hacia afuera de la ciudad, abusó sexualmente de ella, tomó video mientras la abusaba sexualmente, la subió a una página de pedófilos y posteriormente la mató. Y este chico volvió a vivir su vida normal. ¿Sería el primer caso? No lo sabemos. ¿Sería el único caso? Tampoco lo sabemos. Lo que sí sabemos es que este chico terminó en la cárcel con una condena, pues imagínense, secuestro, ya secuestro de por sí ya es cadena perpetua, homicidio, abuso sexual, con un número de años incontables en prisión. Y probablemente ese joven, por las características del delito, probablemente incluso muere en prisión. No por la sentencia, sino porque alguien echara mano y tratara de aplicar justicia de otra manera. Este caso nos lleva a reflexionar y a pensar. Voy a salirme un poco de aquí de compartir pantalla. Este caso nos lleva a pensar, muchachos, en que estaría en los planes de este joven a sus 24 años haber terminado con su vida, haber sido sentenciado por secuestro o homicidio y abuso sexual. Lo más probable es que no, Lo más probable es que no, porque dentro del plan, del proyecto de vida de las personas, nunca esto entra dentro de la escena. Y entonces aquí tenemos este escenario de este chavo de 24 años. ¿Qué pasó con este joven? Lo que pasó con este joven es que no subestimó el efecto de la pornografía en su vida. Terminó formando parte de una red de pedófilos, 24 años, terminó siendo un homicida. ¿Y saben qué fue lo que pasó? Que avanzó en el proceso de adicción. ¿Desde cuándo? No lo sabemos. ¿Cuándo fue su inicio a visitar páginas pornográficas? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que él por mucho tiempo seguramente llevó una doble vida. Una vida que seguramente cuando su familia se enteró de lo que había hecho, no lo podía creer. ¿Por qué? Porque él llevaba una vida donde era una persona honorable, una persona que trabajaba, una persona que tenía una familia, una persona que era proveedora, pero aparte tenía una vida donde él buscaba pornografía, consumía pornografía, producía pornografía y era una vida que nadie conocía. Entonces aquí la invitación, jóvenes, es que de veras reflexionen sobre lo que hace la pornografía en sus vidas. No subestimen, no digan, bueno, yo sí veo pornografía, pero claro que a mí nunca me va a pasar eso. Seguramente ese fue un pensamiento de este joven que terminó de esa manera.
Y quiero decirles que es algo muy lamentable y en este tiempo de contingencia el riesgo se exponencia. Entonces quiero dejarlos con esta reflexión y espero que les sea útil, ¿verdad? Y pues muchísimas gracias. Aquí terminamos.